Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros a un inversor que ya ha pasado varias veces por aquí por el canal y que bueno, si fuera por nuestras agendas y sobre todo por vuestro feedback y vuestra opinión, lo tendríamos todo el día aquí porque os encanta que pase y además comentábamos a micrófono cerrado que parece que está casi bendecido porque los timings de las acciones que hablamos, Sí, hemos la tenido última suerte fue con Scorpio y Scorpio. Peabody. Hemos tenido suerte, ¿verdad, Albert? Sí, 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 porque a veces la idea puede estar bien o no, pero no acompaña o al revés, pero en este caso ha sido publicarlo y salir bien los catalizadores que veíamos, o sea que genial. Genial. Bueno, antes de nada, saludarte. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal? Pues bien, bien. Ahora bastante ocupado con la temporada de resultados. Supongo que os pasa igual, ¿no? Que parece que falta Sí, tiempo para leer tanto report y todo, pero bueno, es como nuestro pick de nuestro curro, ¿no? Igual que otros tienen los cierres anuales de empresas, pues nosotros tenemos esto. totalmente, totalmente. Bueno, pues os cuento por qué está Albert Millán hoy con nosotros. Ya sabéis, siempre ponemos en el Sanedrín para que votéis qué empresas queréis que Edgar analice los resultados en el Sanedrín. Y en este último fin de semana, pues la más votada, ahora mismo no recuerdo si fue la segunda o fue la primera, pero con mucha diferencia, fue Peabody, BTU, una empresa de carbón que ya tuvimos la suerte de tener a Albert contándola largo y tendido en el canal. Y al final, bueno, pues decidimos, porque Edgar también se había preparado Geogroup, se había preparado Scorpio Tanker, iba a quedar un Sanedrín muy cargado de acciones. Y ya que tenemos a Albert, que siempre se muestra predispuesto y había publicado precisamente una actualización muy buena en su newsletter, pues le dijimos, oye Albert, ¿te importa hacernos una pildorita, una actualización? Cuéntanos qué ha pasado de nuevo para aquel que se viera el capítulo de Albert, que lo recomendamos, pues bueno, pues pueda tener una visión de qué ha pasado con los resultados. Y Sí. aquí le damos las gracias que ha aceptado. Entonces, Albert, ¿qué ha pasado con Peabody? ¿Cómo han sido los resultados? Pues la verdad que bastante buenos. Mira, tengo aquí, te quiero compartir un poco la Sí, pantalla. venga. Mira, lo primero que voy a compartir es un poco para que enlacemos con qué es lo que esperábamos. ¿Puedes agrandarlo un poco la pantalla, Albert? Sí, ¿mejor? Ahí, perfecto, genial. Vale, Si la agrandas un pelín más, lo van a ver mejor todavía. Ya está, vale. ahí, perfecto, Sí, genial. vale, perfecto. Pues mira, lo primero que quería rebasar, Antonio, era un poco qué es lo que esperábamos para poder contrastar con lo que nos hemos encontrado finalmente, ¿no? Entonces, en la tesis, que pueden ver el vídeo que publicamos aquí en vuestro canal, si alguien aún no lo ha visto, lo que decíamos es que los analistas primero eran demasiado pesimistas con lo que podía generar la acción, ¿no? Decían que el crecimiento para el cuarto trimestre de 2022 no solo no iban a crecer sus ingresos o sus beneficios, mejor dicho, sino que iban a decrecer en un 50%. ¿Vale? Ahora veremos que han batido estimaciones en un 120% y los Joder. ingresos no solo no han caído un 50%, sino que han aumentado casi al doble. ¿Vale? Es decir, esto es una de las cosas que decíamos aquí, que pronostican un hundimiento que yo no veía, porque al final lo bueno de las commodities es que todos los precios son públicos, ¿no? No es como, si tú sabes el volumen y el precio, pues puedes estimar bastante bien qué te vas a encontrar o qué puedes esperar a futuro. Entonces, como tiene muy poco seguimiento el sector y ya dentro del sector encima esta empresa en concreto, aunque sea de las más conocidas, pues ya reduces aún más el número de gente que la sigue, ofrece una ventaja al inversor retail para poder realmente informarse mejor o poder competir contra estos analistas que tienen tantas herramientas a su disposición. Y Y tantos sesgos, ¿verdad? Contra el eso carbón. es. Claro, al final hay que saber que los incentivos suyos y los nuestros pueden muchas veces, y de hecho pasa, no coincidir, ¿no? Ellos tienen una agenda a nivel banco o firma que tienen que seguir y un discurso, y entonces eso condiciona mucho pues los reports. Por eso vemos que a veces están aumentando el precio objetivo de una acción y luego cuando cae de repente lo recortan un 50. Cosas que nunca nos pasarían a nosotros, ¿no? Es porque sus incentivos son distintos. Y ya entrando un poco en la tesis, decíamos que los tres patas, que son las que ahora vamos a ver, eran el repago de la deuda y la generación de caja. Este era el driver principal que veíamos para la empresa. Después, un inicio de un programa de retorno al accionista, porque esta es comparado contra otros peers, pues lo que le falta a Peabody, por lo que se ha penalizado su cotización respecto a otros. Y después, que ellos entraron en unos hedges, unas coberturas que eran muy penalizadoras, pero que en el momento en el que las hicieron tenía sentido, porque al final iba la supervivencia de la empresa en ello. Pero que después, cuando empezó el ciclo bien, pues te arrepientes de haberlos firmados.
Y esto te suponía pues ir posteando una caja cada trimestre y poniendo un colateral, el margin que le llaman, ¿no? Cuando iba subiendo el precio les pedían el margin call, le ponían un margen que suponía unas pérdidas durante algunos trimestres, pero que después, cuando vencían, no es una salida de caja real. Entonces esto se iba a devolver. Y esos eran los 3 puntos que nosotros veíamos. Entonces ahora ya podemos pasar a ver qué se ha cumplido o cómo han ido realmente estos... En la descripción voy a poner de todas formas el enlace tanto al vídeo que ya estuvo al ver como siempre ponemos a su newsletter, ¿vale? Porque es muy interesante ahora para ver lo que ha pasado con los resultados, la retrospección exacta que ha hecho al ver a qué pasaba, cuál era la tesis inicial. Exacto, sí. Genial. Y ahora esto ya es la revisión de este cuarto trimestre, ¿no? Entonces, obviamente, cuando son cuarto trimestre se junta muchas veces también con final de año. Entonces, vais a ver que mezclamos un poco año total y cuarto trimestre, pero ya servirá como actualización. Entonces, acompañado de este entorno de récords, bueno, de precios de récord, han generado en todo el año 1,8 billones de EBITDA, ¿vale? Y todo su enterprise value, y esto ya es muy conservador, en el sentido de que obviamente descuenta la caja, que está muy bien, ahora veremos que es un 30% del market cap, pero también le estoy sumando las obligaciones a los Asset Retirement Obligation, que le llaman, que es al final unos compromisos que adquiere la empresa para con el gobierno, el país, digamos, o la sociedad de después dejar los sitios cuando ya la mina se agota o dejan de producir en buen estado, impacto medioambiental, etcétera, y también los planes de pensiones, que normalmente no se tienen en cuenta como tal en una valoración, pero aquí conservadoramente ya están incluidos, ¿vale? Entonces sería una empresa que estaba a 2 veces EBITDA de lo que ha generado el año, ha retirado toda su deuda, o sea, el primer catalizador que esperábamos ya se ha cumplido, ya tiene toda la deuda senior retirada, tiene caja neta significativa, que es el 30% del market cap, y lo que vemos, y encima una valoración bastante atractiva. El mercado raramente, o sea, lo que le pasaba a esta empresa también es que era muy penalizada, si recuerdas el último vídeo que comentamos, porque su management, Sí, digamos que no era best in class, ¿no? Sí, De hecho, sí. se teme más la conference call que otra cosa, para ver si van a decir alguna cosa que no encaja o lo que sea. En este caso no, fue muy bien. De hecho, subió un 13% en el día y ahora veremos por qué el mercado premió realmente esto. Viendo justamente solo lo de trimestre a trimestre, podemos comparar contra el de diciembre 21 para ver esas estimaciones que decíamos de los analistas. Entonces, y ya era bueno, el de Sí, diciembre ya fue 21. bueno. Sí, pero vemos que ha generado el mismo EPS, o sea, los mismos beneficios, cuando se esperaba una caída del 50%, ¿no? Por eso decía que para mí eso no tenía sentido y que lo ha batido en un 100%, porque claro, esperaban la mitad el mercado. La empresa, aunque haya generado más o menos el mismo beneficio, está en mucho mejor posición, ¿no? Y cuando vemos la totalidad del año, pues obviamente no tiene nada que ver, ha ido muy bien, pero es que además, sobre todo, lo más importante es lo que decimos, que se ha podido quitar toda la deuda, ha repagado 1.100 millones de deuda en el año. Entonces se ha quedado ya... Ha repagado 1.100 millones de deuda. Sí. Sí, ya se ha Hostia. quitado toda la deuda senior y solo le queda un pequeño detalle que será el que veremos para poder decir que ha completado la transformación. Joder. Claro, eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando ahora juzgamos empresas de carbón, porque ahora cuando veamos el guidance, es importante ver que por mucho que sea una industria cíclica en cuanto a los precios, la empresa hay que juzgarla distinta ahora que hace un año o hace dos, porque son empresas que ya su riesgo, su downside se ha reducido mucho. Aunque tú tengas que esperar o generar menores retornos, cuando te has quitado la amenaza de la deuda, que es la de la quiebra al final, porque en estos casos era tan grande la deuda que podía ser un cero. Cuando te has quitado esa amenaza, puede ser que tardes más, que el retorno sea mejor, menor, pero sí que tu downside queda muy protegido, ¿no? Entonces, estas empresas se han transformado totalmente y ya no se pueden ver con la misma óptica que estaban. Eso es muy importante lo que dices, porque a los que nos gustan las inversiones cíclicas, ya sabemos que hay muchos inversores que dicen de primera hora, no, inversiones cíclicas no, ¿no? Pero al final, dentro de las inversiones cíclicas, es muy importante lo que está comentando Albert. Es decir, no es lo mismo empresas muy endeudadas donde se le puede juntar eso con el ciclo que Sí. empresas sin deuda. Oye, si no tienes deuda, bueno, pues tendrás momentos del tiempo donde tus beneficios serán menores, claro. pero sin llegar al riesgo de quiebra. Eso es muy importante. Sí, Sí, totalmente de proteger un acuerdo. poco el downside, exacto.
vemos que las operaciones para este trimestre, esto pasa mucho con las minas en Australia, que recordemos que ellos tienen unos cuantos activos en Australia, es que la temporada de lluvias, muchas minas son open pit, ¿no? Son al aire libre, para entendernos. Entonces, cuando hay muchas lluvias, que es típico en esta temporada en Australia, eso retrasa mucho, impide producción, transporte, etcétera. Entonces, normalmente, si es un mal año, como ha sido este, pues afecta a la producción. Esto, si alguien compara con el sector, le ha pasado a otras como Whitehaven. Es decir, no es una cosa específica de la empresa, pero bueno, ha sido un problema. Y también ha tenido problemas logísticos en Estados Unidos, por todos los problemas que hemos visto ahora de ferroviarios, de trenes. Entonces, eso les ha reducido la producción y ha aumentado el coste. Con esto quiero decir que este trimestre, bueno, siempre van a pasar cosas, nunca podemos esperar que todo va bien, ¿no? Pero que no, o sea, este no es su potencial máximo a este nivel de precios, los $3,9 por acción, sino que están afectados por algunos problemas operativos. Podría haber sido todavía mejor. Sí, exacto. Ya ha sido muy bueno, pero podría haber sido mejor. El tercer punto que decíamos, han recuperado 210 millones de margen que estaba utilizado como colateral y esto entra directo a beneficio, ¿vale? O sea que el tercer punto está bien. Y aún quedan 250 millones por recuperar que van a ir en este primer semestre de 2023 también. O sea que esta tercera pata que teníamos de la tesis como catalizador, pues va a pasar 250 millones sobre un enterprise value ya bastante conservador, digamos, de 3,7 billions, pues es significativo, un 7-8% que no es despreciable que entre como beneficio directo. Qué bueno. Vale, ahora venía un poco el peligro o lo que la gente esperaba, ¿no? Que son 2 puntos. En una industria cíclica es qué van a hacer con este dinero, van a gastarlo otra vez en los mismos errores del pasado de ahora ponerse a aumentar muchísimo la oferta y que esto deprima los precios y la industria, o realmente lo van a retornar al accionista. Esta es la clave para ver si nosotros vamos a poder obtener beneficios de inversión. Entonces, por la parte... La famosa disciplina, ¿no? Sí, exacto. Ahora es cuando se ponen números y los hechos concretos. Por la parte del CAPEX ha aumentado un poco, como en casi todas las empresas, sobre todo por la presión de costes, que nadie es inmune tanto de energía, porque aunque produzcan carbón, pues necesitan energía muchas veces diésel para maquinaria, cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados. Claro, ¿quién conocemos de nuestro entorno que hoy en día quiera estudiar ingeniería de minas para dedicarse al carbón, etcétera? Cuesta encontrar gente. Claro, porque en teoría es un sector, en teoría, que no debe llegar a largo plazo, por todo el tema ESG, etc. Exacto. Claro. Ya vimos en la otra presentación que seguramente el horizonte sea más largo de lo que la gente cree, pero como una anécdota, leí que en una de las universidades canadienses de más prestigio para ingeniería de petróleo este año solo se había matriculado una persona. Joder. Y es petróleo, imaginaos en carbón, ¿vale? Pues entonces, y ese es el ingeniero, pero el que va a la mina, pues aún podemos pensar, ¿no? Entonces, han tenido cierta presión de costes y lo que sí que es verdad es que van a reactivar una de sus minas que es de carbón metalúrgico. Esto es muy interesante porque si alguien mira las curvas de precios verá que el carbón térmico está cayendo mucho porque está muy correlacionado con el gas natural y al haber tenido un invierno pues bastante benévolo en cuanto a temperaturas, meteorología, etcétera, ha caído bastante y van correlacionados hasta cierto punto. Cuando vendes a Asia, no tanto, pero aquí, sobre todo en Europa, pues sí que hemos visto bastante caída, pero el metalúrgico, en cambio, está en máximos y marcando nuevos precios cada día más altos. Es donde ellos veían mayor oportunidad y, de hecho, en la anterior conference call dijeron que querían perseguir, digamos, M&A en este segmento del carbón. Eso lo dejaron atrás para bien del accionista y lo que van a hacer es desarrollar una de sus minas orgánicamente que costará 120 millones. Teniendo en cuenta que solo de margen van a recuperar 250, pues no es muy significativo y esto sí que es interesante porque al final diversificas más tu producción y te vas hacia el que yo creo que es el segmento más interesante, igual que ellos, que es el metalúrgico. Fíjate, Albert, que has comentado una cosa, perdona que te interrumpa, sí, no. que has dicho orgánicamente una de sus minas, porque claro, entiendo que en el carbón se tiene que estar dando todavía más acentuado un problema que se está dando en el oil, que es que realmente las nuevas inversiones tienen que hacerse sin financiación, por todos los criterios ESG, tienen que hacerse con los propios recursos de las empresas. Entiendo que con el carbón estará pasando... Justo, aún más, exacto. Aún más. Buen punto, Antonio, porque esto está pasando y sobre todo en el térmico. Es verdad que el metalúrgico, como no hay una alternativa tecnológicamente viable de momento al carbón metalúrgico para la producción de acero, pues se pasa un poco de puntillas por encima, pero les cuesta mucho. Entonces, poderlo financiar sin deuda y en una posición tan buena de caja neta, pues es muy interesante. En su propio estudio,
dicen que a precios históricos medios, que sería caer un 50% desde ahora, esto generaría un retorno en la inversión de más del 25%. Entonces, es interesante y sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos precios muy altos y no es solo de este año, sino que ya llevamos 3 años en los que vemos esta seasonality. Ahora es época de construir inventarios de carbón metalúrgico. Eso también es verdad que está un poco sesgado al alza por eso, pero bueno, puede ser una gran oportunidad. Y ahora ya llegamos a la parte más tricky, que era ver si van o no a implantar un programa de retorno al accionista y de qué magnitud. Entonces, ellos lo que han dicho es, pongo aquí una quote, una frase del CEO que decía, el rendimiento nos ha permitido retirar toda nuestra deuda senior pendiente y es un hito clave en la ejecución de nuestro anticipado programa de retorno al accionista, que esperan implementar en el futuro inmediato. Esto es porque están ya negociando, y lo han dicho activamente con las surties, estos bonos garantía que tenían que quitar antes de poder retornar al accionista por los covenants de deuda. Entonces, han dicho que ya lo están negociando activamente y que en el futuro inmediato van a decir algo. Entonces, una empresa que ya no tiene deuda, que tiene el 30%, no debería tener ningún problema para conseguir negociar esto. Entonces, no ha llegado aún la segunda pata, por eso lo veo un catalizador además muy fuerte a corto plazo, que aún queda por llegar, pero pinta muy bien. Esta parte que faltaba. Después te preguntaré por eso, Claro, por sí, sin catalizadores, problema. corto plazo, etcétera. Y ahora faltaría un poco el guidance para este año que cabría esperar. Entonces, lo que hemos visto, lo primero es que el carbón metalúrgico está teniendo un crecimiento muy fuerte en general en el mundo, apoyado sobre todo por India y otras partes en desarrollo que tienen un crecimiento secular de crecimiento de infraestructuras, construcción, etcétera. Y eso que aquí aún no está incluido el efecto del regreso hipotético, aunque yo veo más que plausible, de China al mercado, aunque se ralentice un poco, se enfríe, digamos, la construcción, porque ya sabes los problemas que tienen en el sector de la construcción, pues es probable que esto también sea un viento de cola para la demanda. Y en cuanto al carbón térmico, aunque ha caído mucho, hay que tener en cuenta que ellos el año pasado tenían unos hedges, o sea, las coberturas estas a $84 por tonelada, sobre bastante porcentaje, digamos, de la producción. Ahora, después de la caída, el precio es 180, 190. Entonces, ellos son las pocas empresas que van a comparar positivo en cualquier escenario versus el año pasado, que esto da cierta seguridad. Y no solo eso, sino que el aumento de precios del carbón metalúrgico, por el volumen que ellos tienen, que es bastante significativo, compensa la caída desde máximos del carbón térmico. Así que, en ese sentido, se mantienen un poco neutros. Un miedo que había es que, sobre todo en Estados Unidos, donde está cayendo mucho el Henry Hub, el precio, digamos, break-even para que sea igual utilizar gas o carbón es $2,5 por MMBTU para el gas. Ahora estamos por debajo. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, igual ahora parte de la demanda que había por este carbón pasa a ser gas. Yo lo veo muy poco factible, sobre todo en este año y el que viene, porque los contratos son en general a largo plazo. Todo 2023 ya está vendido, 2024 en gran parte también en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que por un beneficio muy marginal, si por ejemplo el gas está a 2,4, pues vale, te ahorras ese 0,1 de diferencia, pero a cambio te arriesgas a tener disrupción de suministro. Y no solo eso, sino que el gas ahora está coyunturalmente a 2,4, pero todas las estimaciones y futuros dicen que se va a ir a 3, 3,5, ya no hablo de 10 o lo que sea, 3, 3,5, en cuyo caso ya no te saldría a cuenta hacer el cambio. Entonces te arriesgas a una disrupción de suministro por ahorrarte una parte muy marginal del coste y además a muy, muy corto plazo. Entonces yo esto lo veo prácticamente imposible. Es muy curioso eso, del coste al que se supone que debe dar igual usar carbón que gas. Sí. Muy curioso. Lo que está pasando con el gas en Estados Unidos está siendo también sí, eso da de nota. para un da por otro programa. programa. Sí, la verdad que sí. Aquí podemos ver un poco también el guidance que han dado ya por segmentos. Recuerdo que si alguien quiere el modelo, esto ya lo dije en el anterior vídeo, pero si alguien quiere el modelo de referencia de la tesis inicial, que ya lo compartimos, si recuerdas, después del primer vídeo para poner estos nuevos números, pues que lo pida sin problema. Y eso, vemos que, por ejemplo, en el caso del US Thermal, que es el que podría ser sustituido por el gas, es que ya no tiene sentido. O sea, ellos ya están vendiendo, si te fijas, casi toda su producción, O sea, producen entre 85 y 95 y venden 92, o sea, todo. Y en US Thermal, 18,6, o sea, todo.
a 13,6 y su coste es entre 11 y 12. Y en Northern US Thermal su coste es 40 y lo venden a 50. Por eso digo que aquí ya veo muy poco margen. La gracia está, sobre todo ellos, en el Seaborne Thermal, que han hedgeado, eso es la parte negativa, han hedgeado muy poco. Aprovechando los precios récords hemos llegado a ver 400 en el Newcastle. Wow. Podrían haber hedgeado un poco más, pero esto es lo de siempre, ¿no? Si luego sube, tal, y solo es 1,5 millones de toneladas, pero esto era un 84 y ahora es un 206. El cambio es significativo. Y después el metalúrgico, que tiene, o sea, han hedgeado solo una a 216 y esto ahora está a 400. Entonces, el coste es 120 a 130. Uf. A partir de aquí, pues bueno, tienes margen, aunque sea a 200, ya tienes un margen del 100%, ¿no? Sobre el coste, o sea, del 50% sobre venta. Y aún les queda casi toda la producción. Esto es lo que aumentará cuando abran la nueva mina. Y joder, muy interesante. Sí, este sería el resumen de los resultados. Bueno, Albert, por resumir, alguien que vea una gráfica de BTU y diga, hostia, esto, este tren se me ha escapado. Sí. ¿Qué le dirías? Porque muchas veces, al final, que las empresas suban, a lo mejor es cuando más barata están, ¿no? Sobre todo, cualquiera que solamente vea la gráfica y diga, hostia, este tren se me ha escapado, pero a lo mejor, con lo que tú dices, es una empresa que ha cambiado radicalmente. Es una empresa que tenía problemas de deuda, una empresa que, corrígeme, incluso estuvo coqueteando con el Chapter 11, etcétera, etcétera, ¿no? O estuvo directamente, ¿no? Sí, que de hecho sí, o sea que estaba muy mal. Yo le diría, hay que ser sinceros, el dinero fácil, y fácil me refiero, hay que tener el estómago para entrar por debajo de la curva de costes con todo hundido y tal, pero ya se ha hecho, porque esto se ha pegado un por 10, entonces hay que ser sinceros. Pero el downside ha cambiado mucho. En aquel momento era un 100%, podía quebrar, eso ahora es imposible. Tiene caja neta, el 30%, y además estamos viendo que los márgenes que tiene ya le permiten, como mínimo, aguantar en cualquier casuística de ciclo. Entonces, el downside se ha limitado mucho. Sigue estando muy barata, hemos visto 2 veces EBITDA con los precios de ahora. Normalicemos un poco esto, ¿no? Pero yo creo que la parte metalúrgica va a tirar. Pero bueno, supongamos 3-4 veces, con un 30% de market cap y sobre todo con catalizadores a corto plazo muy claros, como la implantación del programa de retorno accionista. Entonces, es un perfil muy distinto. O sea, si alguien espera un por 10, ya es tarde, esto ya ha pasado, pero sí que puede ser una empresa, yo las comparo mucho con las tabacaleras, ¿no? Que tengan un crecimiento pequeño, nadie espera aquí grandes crecimientos, pero sean máquinas de generar caja y que la repartan. Entonces, no tiene por qué ser poco atractivo. O sea, la mejor inversión del siglo pasado fue Altria. Me refiero, bueno, Philip Morris en eso, ¿no? Sí. Dividendos y todo, al final, claro, piensa que eso está componiendo a 10, 15%, pero es una máquina de no parar. Entonces, pueden ser muy interesantes y, sobre todo, una vez se ha eliminado la mayor parte del riesgo desde mi punto de vista. Hemos pasado, entonces, llamémosle, de una apuesta asimétrica, bueno, o en todo caso simétrica, pero muy riesgosa, ¿no? Sí. Pero muy riesgosa, a ya una empresa que le ves mucho menos riesgo, pero obviamente también mucho menos upside. Pero sin embargo, como dice Albert, una palabra que está ahora muy de moda, a mí personalmente no me gusta mucho, pero podríamos decir muy resiliente, es decir, una empresa que se ha capitalizado bien, que se ha quitado deuda, que en principio tiene que ir, como él dice, siendo una maquinita de hacer dinero. Bueno, pues Albert, estaremos muy atentos tanto a lo que nos tengas que contar como, por supuesto, desde aquí animo a todo el mundo a que se suscriba a la newsletter de Albert porque es fantástica. Tiene una parte free y una parte también de pago, ¿verdad, Albert? Sí, justo. En la Free pues te van a tener un resumen macroeconómico semanal donde vemos ideas que pueden ser accionables. Pongo un ejemplo, ¿no? No sé si viste el descarrilamiento de un tren en Ohio la semana pasada con el vertido tóxico, ¿no? Pues sí, esto, bueno, yo lo jugué y lo comenté que lo iba a jugar con un corto a la empresa porque al final las posibilidades de denuncia y más en Estados Unidos como pueden ser, pues eran muy amplias, ¿no? Eso ha salido bien. Entonces son noticias macro que cada uno luego puede analizar, igual el perfil de riesgo no encaja, etcétera, pero que en muchos casos pueden ser accionables incluso en la parte free. Hostia, qué chulo. Ahí has hecho un poco como Bobby Axelrod en Billions. Sí, cuando chocan los aviones ya estás tradeándolo, ¿no? Pues... un poco. Bueno, pues nada, oye, damos las gracias a Albert
Y también os decimos a todos los que estáis ahí que os apuntéis, que lo vamos a compartir al que esté interesado en aprender de materias primas, de aprender de inversión también en energía, etcétera, etcétera, que ya estamos preparando la segunda edición del curso de inversión en materias primas y energía. ¿Vale? Que ya sabéis que la primera la tuvimos el año pasado, pusimos el sold out, muchos nos habéis pedido la segunda, se ha retrasado un poco más de la cuenta porque le estamos dando una cierta mejora que ya pronto veréis. Entonces, la tenemos pronto para sacar la edición. Yo creo que saldrá en breve, seguro. pero como siempre ponemos la lista de espera para que os apuntéis. Y además, pues tendremos colaboradores de estrella, pues como por ejemplo, aquí tenemos a Albert, pues Albert se ha convertido en una voz muy autorizada para hablar de carbón, pues seguro que lo convencemos para que nos dé a los alumnos una charlita sobre las KPI, la famosa otra palabra que ahora está muy de moda, las KPI de invertir en carbón. Sí, genial. Muy bien, bueno, pues nada, Albert, muchísimas gracias. Nada, a ti, Antonio. Un abrazo y desde aquí nos despedimos. Un fuerte abrazo, chao.